Vamos a comenzar con el capítulo 22 de Ezequiel. En este capítulo vamos a ver, bueno, como dice el título, ahí los pecados de Jerusalén. Este capítulo tiene varias referencias en conexión dentro de varios capítulos que están dentro de Ezequiel y otros que están en Isaías y otros que están en Jeremías. Vieron que en varios libros, o en esos, vamos a decir, esos libros, ya habíamos nombrado varias veces el tema de los pecados de los sacerdotes, los príncipes, los reyes, el pueblo, la falta de respeto hacia lo que es lo divino o el templo. Bueno, en este capítulo se va a basar en eso. Bien, pero vamos a ver en algunos capítulos, ¿sí? O en, digamos, en algunos juntes de versículos, referencias a determinado capítulo de un libro de Isaías, a otros en Jeremías. Así que bueno, vamos a ir leyendo a poquito y vamos a comenzar de ahí del 1 al 5, donde habla de es una acusación hacia Jerusalén, diciéndole de que es una ciudad sangrienta, ¿bien? O sanguinaria. Así que vamos a empezar leyendo desde ahí. Esta referencia del 1 al 5 está pura y exclusivamente conectado con Isaías 1. Si ustedes leen ese capítulo o entero, van a ver que está conectado o tiene muchísima semejanza con lo que vamos a leer ahora. Bien, y dice así, capítulo 22 de Ezequiel, los pecados de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado de tus ídolos que hiciste. Ya esto habíamos nombrado en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? Muchísimos de eso. Y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en aprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Recuerdan que en un momento habíamos hablado de esa leona, de que se había levantado entre varios leones. ¿Se acuerdan que habíamos dado ese ejemplo? Entonces, en este caso, esa leona no va a ser la que se va a presentar, sino todo lo contrario. El Señor lo que dice que a causa de todo lo que hizo para los suyos, con todo lo que... Ahora vamos a ver varios ejemplos porque en un momento vamos a ver que hay como un conjunto de pecados, ¿sí? Varios tipos de pecados, entre esos el incesto y varias cosas más. Bueno, todas esas cosas que no debería ser un pueblo ejemplo, sobre todo representante del Señor, ¿bien? Es lo que, entre todas las cosas, bien. Así que vamos a seguir leyendo. ¿Dónde fue que me quedé? En el 5. En el 5. Bien. Acá del 6 al 12, acá vamos a ver, hay un detalle, ¿sí? Que va a hablar sobre los líderes, sobre la misma sociedad, o sea, su propio pueblo, lo que vendría a ser la creencia, ¿sí? En el Señor y todo lo que viene a ser sobre la inmoralidad del pueblo. Bien, ahí en el versículo 6 vamos a ver sobre los líderes y su abuso, eh, no tanto mismo del poder, sino usarlo a favor suyo y en contra del pueblo en varios tipos de cosas. Dice así, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo han profanado. ¿Vieron? O sea,
todo lo que vendría a ser la base, vamos a decir como es ahora la base de la sociedad es la familia. Bueno, en este caso, lo que vendría a ser los líderes en cuestión de respeto hacia el pueblo no había. Después, el desprecio hacia los padres, la opresión hacia el extranjero, hacia el huérfano, hacia las viudas, bueno. Está hablando de varios conjuntos de pecados que capaz que pueden pasar desapercibidos, pero yendo a la entrelínea de las cosas, se van viendo esos pecados que hay. ¿Bien? Después también habla sobre el tema de la profanación de los sagrados. ¿Bien? Y bueno, ahora vamos a leer un poco más con respecto a esto. Dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. Dice, la desnudez del Padre descubrieron en ti y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Dice, precio recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Acá, lo último que habla sobre el tema de la inmoralidad, ahí está hablando sobre soborno. Bien, cuando dice que acepta, se lo vuelvo a leer. Dice, precio recibieron en ti para derramar sangre, a cambio de, para lograr determinadas cosas que no son correctas. Bien, y bueno, como les había leído anteriormente, el tema de las calumnias, el incesto, las relaciones sexuales prohibidas y así. Bien, eso sería hasta ahí, hasta el versículo número 12. Bien, a partir de en adelante, ahí vamos a ver, acá como tengo anotado, bien, eh, sobre el juicio inminente del Señor, bien, para con su pueblo. Dice así, y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer en ti tu inmundicia. Dice ahí en el versículo 15, 16, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Esto está conectado con los versículos que veníamos leyendo al principio, donde decía, bueno, cuando hablábamos sobre la ciudad sanguinaria, ¿bien? En donde hace esa, digamos, humillación de lo que viene a ser Israel para el resto de las naciones. ¿Bien? ¿Se va entendiendo por ahora? ¿Sí? No sé qué se ve. Bueno, muy bien. Lo que continúa ahora es una comparación de lo que se hace. ¿Vieron cuando... ¿cómo se hace para refinar un metal? En el fuego. En el horno se coloca el metal puro, vamos a decir así, puro. Se pone y a partir de ese proceso de calentarlo, de fundirlo, se saca la impureza y tiene un nombre. La escoria. Ah, ¿por qué vos sos una escoria? Bueno, la escoria vendría a ser, claro, es un residuo, es algo que no sirve y que contamina el metal. Eso mismo es lo que va a hacer el Señor con el pueblo del Señor. Bien, y dice así, a partir del 17. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria, o sea, en desecho. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno. ¿Saben cuáles son todos esos materiales, no? ¿Sí? Bronce, sabemos lo que es. El estaño, ¿saben lo que es? El estaño, trayéndolo más a lo moderno, es aquello que se usa para soldar.
es eso. Y después el plomo, bien, perfecto. Es re pesado y contaminante. Pero llevado a la pureza es muy útil. Pero en este caso dice, hijo de hombre de la casa de Israel se ha convertido en escoria, todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto de aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, dice. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré, dice el Señor. En el 21, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en el medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Esto quiere decir que al consumirlos, no solamente lo va a consumir a ellos mismos, lo va a transformar en un metal cuando tiene una forma y se funde, toma otro tipo de forma, otro tipo de consistencia, la impureza es quitada, y eso traído o trayéndola a lo que es la palabra del Señor y para lo como estaba el pueblo, era o es bastante necesario. Por todo lo que veníamos leyendo anteriormente, todas las abominaciones, todos los pecados y todas las cosas que habíamos nombrado. Bien, a partir del 23 en adelante, acá vamos a ver varias conexiones que hay en el libro de Jeremías. Si les parece, vamos a hacer esas conexiones. ¿Tá? Son 3 conexiones que vamos a hacer. Igual hay algunas más, pero como para hacer hay alguna conexión. Si quiere buscar uno, busque Jeremías 6, si alguien quiere buscarlo, del 6 al 7 y mantengámoslo ahí. Después Jeremías 6, 14 y Jeremías 6, 13. ¿Tá? Pero eso manténganlo ahí, yo después les voy a decir cómo los vamos a ir conectando. ¿Tá? Porque, bueno, a partir del 23 en adelante, ahí vamos a ver, y se van a nombrar príncipes, sacerdotes, se van a nombrar autoridades, profetas y el mismo pueblo. Bien, se van a ir conectando. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Ahí está hablando, como decíamos, sobre los príncipes, ¿bien? Ahí en el versículo número 25. Eso después ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ir al versículo siguiente, que estábamos en el 26, ¿verdad? Sí. Vamos al 26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Este versículo, que es el 26. Bien. A ver, ¿quién tiene Jeremías 6, 13? A ver, ¿además a leerlo? Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Bien. Esto no solamente se nombra en Jeremías, en Isaías también hay una cosa con respecto a esto, pero como que Jeremías, con lo que habíamos visto en los libros, en sus capítulos anteriores, es como que hacía bastante referencia a estos principales, o a estos sacerdotes. Bien, ¿tenemos a volver a leerlo una vez más? Sí.
Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Mm, Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. bien, bien. Em, Hoy les había leído Ezequiel del 2 al 4. Ahí va a nombrar, eh, a ver si lo tengo por acá. Bien, ¿quién tiene Jeremías 6 al 7? ¿6? ¿6 al 7? Está. Bien, ahí, aguardá un segundito. Voy a volver a leer una cosita acá que dice ahí en esos versículos. Dice, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú o no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas tus abominaciones. Bien, esto está conectado con lo que va a leer ahora Romy, ahí en Jeremías. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Cuando nombra ese tipo de cosas, está diciendo detrás de líneas o detrás entre líneas, perdón, esto mismo, el tema de la violencia y la postura que ha tomado la ciudad de Jerusalén para poder derramar sangre entre ellos mismos, no contra otros pueblos, sino entre los suyos. ¿Bien? Y luego vamos a conectar, ahí ya vamos a ir más adelante, como para ir ya cerrando. Eh, Dice, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Eso también está algo conectado con lo que también leyó Romy. Dice, y tus profetas recubrían, perdón, con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Esto está conectado con Jeremías 6:14. ¿Quién lo tenía? ¿Tú? Bien. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso era una de las tantas cosas que decían. Esto como para dar una conexión simplemente con lo que decía ahí en Jeremías. Pero se acuerdan que los profetas decían todo lo que el pueblo quería escuchar. Esto lo habíamos dicho muchas veces. Pero como algo que habíamos hablado antes de arrancar, es como que esto ya lo venimos escuchando como bastante ya reiterativo. El tema de juicio contra el pueblo del Señor, los falsos profetas. Pero por algo, ahora le toca la oportunidad a Ezequiel, vuelve a reflotar esta nueva información o la información que ya habíamos visto en relación a los príncipes, a los sacerdotes, al pueblo y a las autoridades y así. Bien, vamos a seguir leyendo para ir ya concluyendo con el capítulo número 22 de Ezequiel. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso. Hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Esto también lo habíamos leído al principio del capítulo número 22. Bien. Y de acá en adelante va a hablar sobre una, vamos a decir así, ¿vieron la canción esa que dice el padre busca adoradores? Bueno, en este caso está buscando intercesores o gente que esté en la brecha o que se ponga a la brecha para poder sacar esto adelante. Bien. Dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiera a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Hay gente que esta parte la conecta con Jeremías 5. Si después lo quieren leer, léanlo. Pero ahí está conectado, sí, en cierto modo tiene que ver con esto de poner, si yo pusiera, no sé si habla de Samuel o de Moisés, creo que los nombra a los dos, dice, aunque yo aunque los pusiera a ellos enfrente, o que ellos se pusieran enfrente a la brecha, este pueblo es insalvable, vamos a decirlo así. Pero por más que ellos se pongan adelante ahí para luchar por esta tierra, no va a haber salvación para ellos.
Bien, dice, y busqué para ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Esto no sé si lo habíamos llegado a discutir, esta expresión de que dice, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. ¿Usted cómo lo interpreta? Porque yo lo interpreto como si fuese como, ¿no? Como Lo que sembraste, cosechaste. algo así. Yo también lo había llevado por ese lado, pero lo veo más como, ya, como muerte. Ya algo como su propio camino sobre su propia cabeza, como que darlos vueltas, voltearlos de cierta forma. No sé. Es que ¿Usted qué sí, piensa? yo no pienso. ¿No piensa? Solamente veo la otra traducción. Porque esta expresión de decirse volver su propio camino sobre su propia cabeza, no es la primera que lo dice. Lo habíamos leído varias veces en varios capítulos de Ezequiel. Pero no, todavía no nos habíamos detenido en ese sentido. Acá dice, por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo. Mm. Voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Les juro que así será. ¿Ya está? ¿Más claro? Jugoso, corté jugoso.